Buenos días, iglesia. Dios os bendiga a todos en esta preciosa mañana de domingo. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos vamos a gozar y alegrar en Él. Pero antes quisiera haceros una invitación. Quiero pedirles que hagan lo siguiente. Guarda un segundo de silencio y recuerda el día en que le entregaste tu vida a Cristo. El día que le dijiste, Señor, toma mi vida, te entrego mi corazón. El día en que descendiste a las aguas del bautizo y dijiste, hoy es un nuevo día, es un nuevo comienzo. Así que si lo has recordado, quiero que junto conmigo puedas decir, gracias Señor, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Y quiero hoy alabarte, bendecirte, agradecerte, disipar el temor que pueda haber en mi mente y en mi corazón y unirme con mi familia, con toda la iglesia de Esperanza para el Corazón, para alabarte y escuchar la palabra que hoy tienes a través de nuestro hermano José María para con nosotros. Así que alabemos a Dios y escuchemos lo que Dios va a hablar a nuestro corazón. Que Dios os bendiga a todos y vamos juntos a adorar a Dios. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo,
soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy.
Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Hola, me alegro de que nos permitas entrar en tu casa, aunque sea a través de la tecnología, y que juntos podamos compartir una reflexión de los primeros domingos del año sobre lo que Dios creo que tiene para cada uno de nosotros. Siento que la pandemia dichosa pues nos tenga todavía confinados en casa y no nos permita reunirnos. Yo siempre pienso que es muy bueno cuando nos podemos congregar juntos y disfrutar juntos de ese tiempo
de alabanza, de adoración y sobre todo de charlar unos con otros. Pero ya que no es posible, estoy contento de que la tecnología sí nos permita el poder hacerlo. Así que vamos a disfrutar de este tiempo y también, de alguna manera, el hecho de estar a través de la tecnología, a través de lo que yo grabo, de lo que tú estás ahora escuchando, nos da cierta intimidad y cierta complicidad. Por eso vamos a empezar haciéndolo quizás de una manera diferente. Y te animo a que cojas un papel, que cojas un bolígrafo, porque voy a hacerte 2 preguntas. Y a partir de ahí vamos a reflexionar también sobre algunas cosas que creo que es importante. Aprovecho para darte la bienvenida, dar la bienvenida también a Rusty, a Jennifer, a los chicos que ya han venido de su periplo por los Estados Unidos. Así que estamos contentos de que estén de nuevo entre nosotros. Y en fin, que podamos disfrutar de este tiempo. Pues mira, si ya tienes papel y bolígrafo, empiezo a hacerte una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te has levantado esta mañana? ¿Qué es lo que ha hecho que tú hayas decidido estar donde estás? ¿Porque es una costumbre? ¿Porque es una forma de vida? Pues porque es domingo y lo normal es que nos reunamos y nos congreguemos juntos. ¿O porque realmente es un anhelo de tu corazón, es un deseo que tienes de poder escuchar y de poder recibir también del Señor lo que Él tenga para ti en este día? Siempre digo que el enfrentarnos a la palabra de Dios es la manera que Dios tiene de poner un reto delante de nosotros para llevarnos al lugar donde Dios quiere. Y siempre nos da a nosotros la libertad de decidir si obedecemos o no obedecemos. Pero por eso es tan importante que te plantees por qué te has levantado esta mañana y por qué estás aquí en estos momentos. Y es en este sentido que estoy convencido de que creo que el pastor Máximo Álvarez, el primer domingo del año, nos retó al avivamiento. Y al avivamiento en 3 vertientes: el avivamiento personal, el avivamiento familiar y el avivamiento eclesial. En las 3 áreas necesitamos avivamiento, pero para que se dé el avivamiento eclesial y familiar, hace falta el avivamiento personal. Y sobre eso me gustaría que en esta mañana tuviéramos unos minutos de reflexión a la luz de la palabra. Para tener avivamiento en nuestra vida, tenemos que reconocer lo que Dios hace. Y tenemos que reconocer lo que nosotros dejamos que Dios haga en nuestra vida. Así que en este sentido, y aprovechando el papel y el bolígrafo, ¿por qué no anotas, así de una forma rápida, lo primero que venga a tu mente? Motivos de gratitud que has vivido en el año que hemos terminado, en el año 2021. Al fin de cuentas, estamos a pocos días de haber comenzado un nuevo año. Así que apunta rápidamente qué es lo primero que viene a tu mente para ver cómo está tu mente y tu corazón de gratitud a Dios. Y una vez que tengas hecho esto, paso a hacerte una segunda pregunta al respecto. Anota algo que te gustaría haber cumplido en este año 2022. Pero no ese anhelo de decir voy a perder peso, voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer grasa, voy a cuidarme. No, algo que te gustaría realmente, como un anhelo de tu corazón, que te gustaría ver cumplido. Como que te gustaría pues ser más extrovertido, compartir más la palabra o ganar más amigos. Cosas así que son más intangibles y que dependen más del poder de Dios en ti que de tus fuerzas y de lo que tú puedas conseguir por ti mismo. Así que anota rápidamente algunos motivos de gratitud de lo que el 2021 te trajo y anota algo, ese anhelo de tu corazón que te gustaría haber cumplido para este año 2022. Y dicho esto, vamos a irnos a la Biblia y vamos a abrir por el primer libro de Samuel y vamos a ver de una forma rápida los capítulos 4, 5, 6 y 7. Sí, no te asustes porque lo vamos a resumir y vamos a coger algunas pinceladas de lo que quiero
en el nombre del Señor, compartir contigo en esta mañana. Y para ponernos en contexto, estamos en un punto aquí, en la historia de Israel, donde los filisteos entran en guerra contra los israelitas. ¿Y qué es lo que cogen? Cogen el arca del pacto. Lo que los israelitas tenían como la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin el arca del pacto, parece que ellos habían perdido el amuleto por el que todas las cosas le iban a ir bien. Y los filisteos invaden Silo, que era la ciudad, digamos, espiritual de Israel, donde estaba el sumo sacerdote, donde estaba la familia del sumo sacerdote, y donde en el tabernáculo estaba el arca del pacto. Y ellos la roban, se la llevan a su región, y dentro de las 5 capitales que tenían los filisteos como ciudades principales, pues la llevan a 3 de ellas, y en un plazo de 7 meses llegan al punto y al convencimiento de que ese arca del pacto nada más que les estaba trayendo desgracias a la vida del pueblo de los filisteos. Por lo tanto, se reúnen, se congregan los principales y deciden devolver el arca del pacto a los israelitas. Y ahí, en ese tiempo, aparece el profeta Samuel, que también en cierto modo tiene que hacer las funciones de sacerdote, y precisamente él es el que confronta al pueblo a un llamamiento especial. Espero que con este resumen tan cortito puedas entender un poquito cuál era la situación. Filisteos contra los israelitas, el arca robada y la ciudad de Silo totalmente devastada. Pues fíjate qué curioso, porque cuando el arca es robada, los filisteos deciden llevarse el arca del pacto y la van rotando de alguna manera entre las ciudades principales que los filisteos tenían. Eran 5 ciudades concretamente. Y a la primera ciudad a la que llevan el arca era a la ciudad de Asdod. Y fíjate qué curioso, porque ahí es donde estaba el templo del dios Dago, el dios más importante al que los filisteos veneraban. Y dicen que llevaron el arca del pacto de Dios al templo del dios Dago. Y curiosamente, dice que cuando llega el arca allí al templo, y vamos a leer el capítulo 5 ahora mismo de Primera de Samuel, dice que cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a este dios, a Dagón, postrado en tierra delante del arca del Señor. Una deidad de piedra a la que ellos veneraban estaba postrada en tierra delante del arca del pacto. Y dice que cogieron esa estatua y la devolvieron a su lugar. Y al levantarse de nuevo a la mañana siguiente, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Curiosamente, 2 días consecutivos, el ídolo se postró delante del arca del Señor. Y esto me hace que nosotros tengamos que reflexionar. ¿Cuáles son los ídolos que tenemos en nuestra vida? ¿Cuáles son los ídolos ante los que nosotros estamos dándole el lugar que no les corresponde? ¿Le estamos dando importancia a lo que Dios tiene para nosotros? Y estamos cada día intentando seguir lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Porque es fácil. Hoy comenzábamos haciéndote una pregunta de por qué te has levantado hoy. Y por qué estás hoy viendo pues este culto que estamos transmitiendo. ¿Por qué es domingo? Pero ¿qué pasará dentro de un rato cuando esto se corte? ¿Qué pasará dentro de un rato cuando ya vuelvas a tu vida normal? A cuando llegue mañana lunes y el martes y el miércoles. ¿Serán días diferentes?
¿Permitiremos que nuestros dioses, aquellos ídolos que nosotros nos hemos creado, estén sometidos a la voluntad de Dios? Los filisteos aprendieron esta lección y la aprendieron de una manera dura, porque dice, y vemos ahora el versículo 6 de 1 de Samuel 5, que la mano del Señor cayó sobre los de Asdod y los destruyó, pues los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y al ver esto, los de Asdod dijeron, que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Fijaos qué curioso. Habían visto el poder que Dios tenía como Dios soberano. Y aun con todo, a pesar de los tumores y de las enfermedades, que no solamente en la ciudad, sino en todos los alrededores había, aún seguían dándole importancia y valor a un Dios que había sido totalmente destruido. Pues resulta que de ahí se llevan el arca del pacto a una segunda ciudad filistea, de las principales, a Gat, y de ahí a Ecrón, y aún quedaban dos ciudades, que era Ascalón y Gaza, y ellos rehusaron tajantemente el que el arca del pacto llegara a sus ciudades. Ya habían visto lo que en las tres ciudades primeras había hecho el que el arca del Señor estuviera allí. Así que ellos se negaron. Y dice que se reunieron y que decidieron, por lo tanto, enviar el arca del Señor de nuevo a Israel. Es curioso porque ellos ya quedaron en cierto modo escarmentados y se dieron cuenta de que ese Dios que estaba alrededor, encima y como centro del pueblo de Israel era un Dios poderoso y que el símbolo que estaba representando la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel era un símbolo mucho más poderoso que cualquiera de los dioses a los que ellos estaban venerando. Y llegaron al punto de que no solamente mandaron el arca del Señor de nuevo a el pueblo de Israel, sino que decidieron hacer ofrendas de oro para compensar en cierto modo el daño que a los israelitas les había ocasionado el hecho de que hubieran robado y les hubieran quitado el arca durante los 7 meses que ellos tuvieron en mitad de su pueblo en la presencia de Dios de una forma representativa, de una forma como arca del Señor, como arca del pacto. Pues fíjate que curiosamente, cuando ellos entregan este arca del pacto, y ya nos vamos al capítulo 6 de Primera de Samuel, dice que entonces, versículo 19, Dios hizo morir a los hombres de Besemes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hizo morir a 50.070 hombres del pueblo. Y lloró el pueblo porque el Señor lo había herido con tan grande mortandad. Los de Besemes dijeron, ¿quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿A quién la enviaremos nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim para decirles, los filisteos han devuelto el arca del Señor. Descended, pues, y lleváosla. Así que, dice que, en el capítulo 7, versículo 1, vinieron los de Kiriat Jearim y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Ellos reciben, los israelitas, un mensaje de que el arca había sido liberada. Van a por ella y la ponen al cargo de Eleazar para que guardara el arca. Y dice el versículo 2 del capítulo 7. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel suspiraba por el Señor. Aquí me gustaría que hiciéramos una parada, porque es curioso cómo el pueblo de Israel anhelaba tener de nuevo
el arca del Señor en medio de ellos. Pero cuando la vuelven a poner en su territorio, la ponen bajo la custodia y la guarda de Eleazar. Resulta que durante 20 años tienen aparcada, guardada, sin darle el uso que realmente correspondía al arca del Señor, la tienen apartada de su vida cotidiana, y son 20 años. No es un día, no son 2 días, no es el tiempo de limpiar el arca para ponerla bonita. 20 años. Pero dice la palabra de Dios que durante estos 20 años el pueblo suspiraba por el Señor. ¿Tú te imaginas tener en tu casa, vamos a decir, una aspiradora de último modelo, de las más bonitas, de las más potentes, y que la tengas colgada en el cargador? Y que tú, en cierto modo, estás suspirando por los beneficios que te traería esa aspiradora. Por lo bien que te sentaría el tener el uso de esa aspiradora para tú, en un rato y en un momento, tener tu casa limpia de polvo y limpia de la arenilla que se va acumulando en el suelo. Tienes la aspiradora, es tuya, la tienes colgada, a lo mejor ahí en el lavadero. ¿Por qué no la coges? Pues así estaba, en cierto modo, el pueblo de Israel, suspirando, anhelando la presencia de Dios de una forma fehaciente, de una forma real, en medio de sus vidas. Pero así se tiraron 20 años. ¿Cuánto tiempo nos tenemos que tirar nosotros para que realmente aceptemos y reconozcamos el poder de Dios sobre nuestra vida? Aquí está la clave. Muchas veces estamos anhelando la bendición de Dios sobre nosotros. Anhelamos la presencia de Dios sobre nosotros. ¿Pero por qué no la tenemos? Simplemente porque no le estamos dando el lugar que corresponde. Anhelamos la presencia de Dios. ¡Ay! ¿Cuánto me gustaría que Dios me hablara? ¡Ay! ¿Cuánto me gustaría que Dios me bendijera? ¡Ay! ¿Cuánto me gustaría que Dios realmente me mostrara su voluntad? Pero la pregunta es, ¿qué tiempo le estás dedicando tú al Señor? ¿Qué estás haciendo en tu vida para que Dios te hable? Es verdad que Dios tiene sus tiempos y su manera. No son nuestros pensamientos ni son nuestros caminos. Son los pensamientos y los caminos del Señor. Pero para nosotros llegar a conocerlos, hemos de estar cerca de su voluntad. Hemos de tener, igual que el pueblo de Israel tenía el arca del Señor, nosotros hemos de tener la palabra del Señor en medio de nosotros. Cada día, aunque sea un poquito, leer la palabra de Dios. Buscar cuál es la voluntad de Dios. Aprender qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y tener una comunión íntima, directa y personal con Dios. Si no, seguiremos anhelando y seguiremos suspirando por Dios como lo hacía Israel. 20 años. Hasta que mira tú por dónde aparece el profeta Samuel. Y leemos en el versículo 3 del capítulo 7. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel y les dijo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Y dice la palabra que entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales. Los Baales eran los dioses que estaban adorando e idolatrando, ídolos. Y a Astarot, como el dios principal, ese dios pagano principal sobre los Baales, y sirvieron solo al Señor. Fíjate qué interesante esta palabra solo. Solamente sirvieron al Señor. Quitaron de sus vidas todo aquello que no les edificaba,
todo aquello que no glorificaba a Dios y todo aquello que podía ensombrecer el poder y la autoridad de Dios en medio de la vida del pueblo de Israel. Y luego, versículo 5, dijo Samuel: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros. Se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Y ayunaron aquel día allí y dijeron: contra el Señor hemos pecado. Y un poco más adelante dice que clamó Samuel, el Señor lo escuchó, pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. No solamente Dios volvió a ocupar el lugar que le correspondía, sino que su estruendo, su trueno, fue de tal manera que los filisteos tuvieron miedo y aquel día fueron totalmente derrotados. Y dice que los hijos de Israel salieron a Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, que eran dos ciudades, dos lugares donde se había librado aquella batalla. ¿Y sabéis cómo le puso Samuel a aquel lugar? Le puso Ebenezer, porque significaba que hasta aquí el Señor nos había ayudado. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Por fin se había otra vez instaurado el culto al Dios real, al Dios vivo, en mitad del pueblo de Israel. Israel ya no estaba suspirando por Dios. Había puesto las cosas en orden. Pero el primer punto que tuvieron que afrontar era decir: contra Dios hemos pecado. En este avivamiento personal del que hemos sido retados, y creo que este año 2022 puede ser un año para el avivamiento, hemos de empezar por nosotros mismos. Reconocer en dónde estamos fallando. Dónde estamos fallando con Dios y dónde estamos fallando hacia los demás. Y cuando esto lo hagamos y pongamos nuestra vida en orden, estoy convencido de que podremos erigir un altar, como hizo Samuel, que pongamos el título a este altar de Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo recuerdo cuando era niño que me encantaba ir por la mañana temprano en invierno a casa de mi tía. Ella tenía la costumbre, y creo que hoy todavía también la tiene, de poner el brasero de cisco. El cisco, ya sabéis que es como este carboncillo mucho más tamizado, mucho más pequeñito. Y bueno, después de todo el proceso de encendido, que me acuerdo que incluso le ponía un papel de plata por encima para que todo el cisco, todo aquel carbón se hiciera brasa y se encendiera. Luego, cuando estaba encendido, lo ponía debajo de la camilla y ahí le echaba unas hojitas de alucema, que es esta flor que tiene un olor bastante peculiar, y toda la casa olía al perfume de la alucema. Y yo sé que conforme iba pasando el tiempo, el cisco se iba como apagando, dejaba de calentar. Tú te metías debajo de la camilla y parecía que el cisco no estaba encendido. Pero mira tú por dónde cogíamos la badila, que era como esta especie de paleta para avivar el fuego, la metíamos, le dábamos la vuelta y el cisco de nuevo otra vez incandescendía, se ponía incandescente, rojo, encendido, y otra vez el calor volvía al brasero. Parecía que estaba apagado, pero el rescoldo estaba en su interior, y una vez que con la badila tú lo ponías al día, lo removías y lo avivabas, otra vez el calor volvía a la camilla. Yo creo que nosotros muchas veces somos como el cisco. Necesitamos el avivamiento. Necesitamos que la badila entre en medio de nosotros y nos sacuda y vuelva a salir la llama
que cada uno de nosotros tenemos. Cuando el Señor en Apocalipsis le está hablando a una de las iglesias, le dice: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Qué triste cuando nosotros abandonamos nuestro primer amor. Cuando conocemos al Señor, estamos dispuestos a comernos el mundo. Da igual que nos insulten, da igual que se metan con nosotros, da igual que digan que nos han comido el coco, daba igual. Pero cuando va pasando el tiempo, nuestro ímpetu se va apagando como el cisco. Y hace falta de vez en cuando en nuestra vida que alguien venga y nos meta la badila para que podamos ser avivados. Toma este mensaje como ese movimiento, ese meneo de badila, para que tu vida pueda ser avivada. Da igual lo que digan, da igual cómo lo digan, da igual de la manera en que te señalen. Lo importante es que tu fuego esté vivo y dejes de anhelar, dejes de estar suspirando por la presencia de Dios en tu vida. Dios es real, lo creemos por fe. El que no lo crea está en todo su derecho de no creerlo. Pero si nosotros vivimos por fe y creemos que Dios es real, dejemos que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida de una forma real. Avivémonos. Avivemos el fuego que hay dentro de nosotros. Ese don de Dios que está dentro de nosotros. Tal y como Pablo a Timoteo le estaba recomendando. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Cada uno de nosotros somos necesarios. Y somos necesarios más ahora en una sociedad oscura. En una sociedad como la de los filisteos. En la que quieren la presencia de Dios, pero hasta cierto punto. Si tú tienes el fuego de Dios dentro de ti, nadie lo va a poder apagar, por muchos inconvenientes que tengamos en la vida. Así que no seamos como el pueblo de Israel. 20 años suspirando por la presencia de Dios. 20 años teniendo la aspiradora buena sin usarla. Que Dios pueda ser cada vez más real en tu vida. Que tú te dejes dominar por la presencia de Dios en tu vida. Y que a partir de ahí tu felicidad vaya de más a más. Porque estás en el lugar que te corresponde. Estás siendo el instrumento que Dios quiere para ti. Y estás dejando que Dios te utilice. Por eso, anota. ¿Qué motivos de gratitud tienes en tu vida? ¿Qué te gustaría hacer a partir de ahora para el Señor? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Y deja que Él haga. Te dejo en esta mañana con el Salmo 37, versículo 5. Dice: encomienda al Señor tu camino. Hay una condición. Y confía en Él para que puedas ver la promesa. Él hará. Así que esto es lo que el Señor te dice ahora mismo. Encomienda a mí tu camino. Confía en mí y yo haré. Gracias por este tiempo. Gracias por haberme permitido entrar en tu casa o en el lugar donde estés. Y de corazón te deseo que este año que estamos comenzando sea un año para el avivamiento, que comience con un avivamiento personal en tu vida. Que Dios te bendiga. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo protector, la preciosa sangre del Salvador. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder.
salvación, es mi escudo protector, la preciosa sangre del Salvador. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, haz que obre en mí tu poder. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, haz que obre en mí tu poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo protector, la preciosa sangre del Salvador. Solo en la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz del Calvario, hay perdón para los pecadores. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sumérgete en la sangre preciosa del Cordero y recibe la salvación de tu alma que solo Cristo puede darte. Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, haz que obre en mí tu poder. Cúbreme, Señor, con la sangre de Jesús, báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser, haz que obre en mí tu poder, haz que obre en mí tu poder, haz que obre en mí tu poder. Hola iglesia, Dios les bendiga. Bueno, quería empezar por contar el testimonio de Jimena. Y bueno, quería contar que el día 31 de octubre Jimena fue ingresada en el hospital. Llevaba 5 días enferma en la casa. Habíamos llevado 2 veces a urgencias. Una de ellas nos dijeron que tenía gastroenteritis, la otra nos dijeron que tenía gases. Al final fuimos al hospital y cuando llegamos al hospital habían pasado 5 días, tenía una peritonitis y llevaba una infección en sangre muy grande. Tenía un PCR de 535 y lo mínimo son 5. Bueno, pues ya cuando entró ya iba muy mal. Le detectaron mediante un TAC que tenía pus en el estómago. Le tuvieron que hacer una cirugía para quitar gran parte de esa pus. Y después de la cirugía se agravó. O sea, tuvo un fallo renal. Tenía líquido en los pulmones. Estaba con oxígeno. Y no tenía coagulación en sangre, estaba perdiendo sangre, las venas ya de tanta medicación se le estaban quemando. Fue un proceso muy doloroso tanto para ella como para mí. O sea, ella porque era la que lo estaba sufriendo y para mí como madre que estábamos pasando por mucho dolor.
Yo pedí mucho apoyo en oración a los hermanos, a la iglesia, que por cierto agradezco las oraciones, porque yo creo que habían alrededor de 500 personas orando por Jimena y por la vida de Jimena. Llegó un momento en el que la doctora no me daba como muy buenas esperanzas, había que, o sea, esperanzas de que había que hacerle una cirugía a Jimena, a lo mejor que era muy complicada y ella dentro de la gravedad estaba, o sea, era bastante delicada la cirugía como para hacerle a ella esa cirugía que era para limpiarle todo y iba a ser una cirugía muy grande. Entonces llegó un momento en el que yo, orándole al Señor, el Señor me llevó a la palabra y me decía en Lucas 22, versículo 42, dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo me imaginé ese momento cómo se sentía el Señor, y vine y se lo comuniqué a Jimena y le dije esas palabras. Bueno, pues mi madre me decía que el Señor Jesucristo también tuvo miedo y le dijo a su padre que si hiciera su voluntad y no la de él. Entonces yo aprendí que toda la vida es pasajera y que en algún momento vamos a partir, que lo importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y pues en cuando partamos podamos estar con él. Exactamente, eso era lo importante, o sea, en ese momento lo importante era que ella comprendiera que todo lo que había en esta vida era pasajero, que o sea, que si partíamos lo importante era, aunque a mí me iba a doler como madre, y el Señor aquí también me habla la palabra que dice que mientras que el Señor oraba, mandó un ángel para fortalecerle en su momento de angustia. A mí me iba a doler como madre, pero para mí lo más importante era que mi hija se salvara. Eso para mí era lo más importante en ese momento, porque todo en la vida es pasajero, pero lo que sí es una eternidad es partir y llegar y encontrarnos con el Señor. Eso sí es importante. El hecho de que nosotros, yo quería compartir esto con ustedes porque el hecho de que nosotros amemos a Dios, esto no significa de que nosotros estemos exentos a pasar por situaciones de dolor o por momentos de oscuridad o de tristeza. Vamos a pasar por estos momentos, pero por eso el Señor nos dice en su palabra que en primera de Pedro 5:7, que dejemos en manos de Dios todas las preocupaciones, porque Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. En el momento en el que yo le dije esas palabras a Jimena, en el momento en el que comprendimos que era más importante partir que el estar aquí con el Señor, partir con el Señor, que era más importante que el Señor, poderlo mirar a Él cara a cara, poder llegar y saber que Él nos está esperando. Eso es lo importante realmente. En el momento que yo dejé esto en manos del Señor, yo hice lo posible, que fue dejar todas mis preocupaciones, que el Señor se encargara de ellas, y el Señor se encargó de lo imposible. Al día siguiente, cuando yo llegué a visitar a Jimena a la UCI, los médicos me dijeron: va a planta, porque no sabemos, no nos explicamos, ha ocurrido un milagro, ha bajado de 500 a 40 y va para planta. Y ya no tenía oxígeno, los pulmones iban perfectamente, los riñones iban perfectamente, y el proceso sigue y aún se tiene que seguir operando, pero la gloria y la honra es para el Señor. Así que los invito, hermanos, a que nos hagamos una pregunta: si en el momento de hoy tenemos que partir, ¿cómo están nuestras vidas con el Señor? Así que Dios los bendiga y los amo mucho, y gracias. Gracias. Hola Iglesia, feliz Buenas domingo. tardes. Bueno, pues hoy nos ha tocado a nosotros, a Encarni y a mí, pues daros los anuncios. Y feliz año nuevo 2022 para toda la Iglesia Esperanza para el Corazón. Que nuestro deseo este año sea hacer la voluntad de Dios y agradarle en adoración y con alabanza, hermanos. De aquí también mandarle un fuerte abrazo a todos los hermanos y hermanas que están padeciendo
por algún tipo de enfermedad y que no pueden. Desde aquí un abrazo grande para toda la iglesia. Encarni nos quiere ahora leer un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 118, versículo 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Eternamente, para siempre, eternamente. Amén, hermano. Bueno, pues como ya sabéis, tenemos por costumbre de todos los meses, pues recordarle y tener un pequeño detalle con todos aquellos hermanos y hermanas que han cumplido años. Pues en este mes de diciembre que ha pasado, de 2021, el día 8 cumplió años Rosa, hija de Luis Abril y Rosa. El día 10, Isabel Grisales. El día 15, nuestra abuela Josefa, mujer de Antonio. El día 23, Anaí, hija de Rocío. El día 24, de un servidor que les habla. El día 30, Juan Manuel, marido de Raquel. También el día 30, cumpleaños Álvaro, hijo de nuestra querida y hermana Verónica y Juanmi. Verónica partió con el Señor. Bueno, hermanos, tenemos también buenas noticias porque volvemos con las reuniones presenciales. Este viernes, ya día 14, tenemos seminarios bíblicos a las 6 de la tarde o a las 18 horas, ¿vale? No olvidaros, también puede ser presenciales. Los cultos presenciales, el domingo, día 16 de enero, volvemos mientras Marco esto siga tal como está, pues sigue para adelante. Él me lo ha comentado. El día 16, el domingo, tenemos el culto familiar y a las 12 de la mañana. Volvemos igual, al mismo horario. También Marco me comenta que os diga que si alguien tiene necesidad de alguna familia o algún familiar cercano, de algunos alimentos o aseo o otro tipo de necesidad, que por favor en privado hable con Marco o con su esposa Delmi, porque todavía quedan algunos alimentos aquí en la iglesia y la verdad pues tenemos que repartirlo. Así que también deciros que, como ya ha leído Encarni en el Salmo 118, agradar a Dios en todo lo que hagamos. También nos comenta y nos dice la palabra que en los momentos felices alabemos a Dios. En los momentos difíciles, hermanos, busquemos a Dios. En los momentos tranquilos, que también los hay, alabemos a Dios. En cada momento tenemos que tenerlo presente y creer en Dios. Cada momento de nuestra vida, hermano. Bueno, pues también queríamos terminar orando también por las ofrendas. Encarni va a orar por las ofrendas porque son muy importantes para la iglesia y para la necesidad también de todos los gastos que tengamos en el local y en ayudas también para algunos hermanos y hermanas. Así que Encarni, cuando quiera puede orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por lo que tú nos das, Padre, y de lo que tú nos das, que tengamos siempre el corazón dispuesto para dar a la iglesia, para sus necesidades y para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor. Amén. Amén, Señor. Bueno, hermano, que el Señor siga bendiciendo en esta tarde de domingo, que como hemos leído, que hagamos su voluntad. Y desde aquí un fuerte abrazo para todos. Os queremos mucho y queremos estar juntos ya y vernos juntos para entonar canciones, himnos y alabanzas y adoración en nuestra querida iglesia Esperanza para el Corazón. Desde aquí un fuerte abrazo para todos los hermanos y hermanas. Os queremos, hermanos. Adiós.